9 de la mañana con 11 minutos. Está viendo usted imágenes de lo que está pasando en Punta Arenas en estos momentos. Está lloviendo torrencialmente, sobre todo en algunos sectores del centro de la ciudad. Muy fuerte, está lloviendo muy fuerte, con viento más encima. Ahora, la temperatura no es tan baja como en otros días. Hay 6 grados en la ciudad de Punta Arenas, mucho viento, con rachas entre 60 y 70. Hasta el momento no hemos tenido mayor información, yo creo que un poquito más. Con una sensación térmica de 1 grado. Eso es lo que está pasando. Usted lo está viendo ahí en pantalla de Polar Comunicaciones. Ya estamos transmitiendo a partir de este momento a través de Facebook Live, también radiopolar.com, El Telón y todas nuestras plataformas comunicacional de Polar Comunicaciones. 9:12. Nos vamos al contacto a esta hora. Se lo agradecemos, siempre con la buena voluntad de poder conversar, analizar lo que está sucediendo respecto de este tema. Profesores, ya lo adelantábamos al principio, se van a terminar las vacaciones de invierno. Quedan 4 días, 3 días en rigor. El próximo lunes comienzan nuevamente las clases. Van a partir las clases en los colegios dependientes de la Corporación Municipal. De eso y otros temas vamos a hablar con el profesor Juan Manuel Mancilla, que hemos hablado de este tema ya en variadas ocasiones acá en estudio y también por teléfono. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Buenos días, gusto de saludarte. Hola, buenos días, Mauro, ¿cómo estás? Bien, pues acá capeando el temporal, como se dice, ¿no? Capeando el temporal. Cuéntanos, ¿cómo ha estado la mesa de trabajo, la situación de los profesores en estos momentos? ¿Cuál es tu visión respecto de lo que va a suceder el próximo lunes? ¿Se vuelve o no se vuelve a clases después de las vacaciones de invierno, Juan Manuel? Bueno, como te decía yo anteriormente en la última entrevista, existe un petitorio a corto plazo que finalmente es el que destraba el conflicto. Dentro de la mesa de trabajo se ha avanzado, pero aún falta como algunos detalles que uno suponía en su momento que iban a estar listos, como por ejemplo lo que era la liberación de los 1.500 millones de pesos restantes que quedaban de los fondos retenidos por retención de las cotizaciones impagas, pero finalmente es un proceso que se ha demorado bastante. De hecho, recién durante la semana anterior se envió un listado con los montos específicos que se debían en las AFP para que se paguen de manera directa desde Santiago. Pero finalmente ese proceso sigue sin tener respuesta, como la solución final, pues, como lo que es el pago. Y eso también ha demorado ver la posibilidad de que finalmente el sistema de movimiento se va a deponer, entendiendo que si se cumple a corto plazo es lo que se debería votar. Y por otro lado tampoco creo que está la documentación, que es lo que se va a respaldar, entre comillas, qué es lo que van a invertir en el LISBAC una vez que esos dineros lleguen. Que finalmente eso tiene que ver también con cumplir el petitorio a mediano plazo. O sea, es que dentro del petitorio a mediano plazo está de que se cancelen todas las deudas que finalmente no se alcanzan a pagar con los fondos retenidos. Tiene como fecha 15 y 30 de septiembre, entre esa quincena. Ya. Entonces, eso tampoco se ha entregado. Sí, ellos han entregado bastante documentación de lo que se ha pedido con respecto a los otros pagos, pero eso de ahí no está. Ahora, como te vuelvo a insistir, si no se cumple en su totalidad ese petitorio a corto plazo, no se estaría reanudando, o sea, las clases se van a reanudar sí o sí por tema calendario el día 30. Sí. Ahora, son los profesores, obviamente, que están movilizados, los que no entrarían a ejercer como su función si es que ese petitorio no está cumplido. Bueno, todo esto queda una semana y sí, espero que eso... Por eso te quería preguntar, que faltan algunos días para que termine esta semana. El próximo lunes es 30, o sea, el próximo lunes se reinician las clases después de las vacaciones de invierno. ¿Hasta cuándo ustedes dan un plazo o cuál es el plazo autoimpuesto para tomar esa decisión para votar o no, a favor o en contra, el regreso o no regreso, el paro de la movilización o no? El 30. ¿El mismo lunes? El mismo 30, ellos tienen como paso 30 al 30, o sea, obviamente pensando que ellos ya deberían tenerlo antes de que entremos a clase. Ya. Ahora sí, el día a las 3 hay una nueva mesa de trabajo y a las 6 de la tarde hay reunión de delegados donde, bueno, imagino que todos estamos esperando a que finalmente lo que estaba pendiente
se termine de concretar hoy día por la tarde. ¿Quién les tiene que entregar esa información? ¿El Seremi de Educación? Corporación y Seremi de Educación. Ya, Corporación y Seremi de Educación. Deberían o sea, si hoy día se entrega información de lo que ustedes están esperando, ¿se podría votar antes o se vota igual el próximo lunes? No, yo creo que bueno, ahí obviamente se debería hablar y es probable que si estuviera como la información completa, se va a buscar el espacio necesario para hacerlo antes del 30. Es importante eso, darlo a conocer y decirlo, porque yo me imagino, te lo pregunto a ti, que los profesores también tienen la voluntad y la intención de que esto se solucione, se cumplan con los plazos y se cumpla obviamente con las peticiones, pero que se solucione y poder volver a clases, ¿no? Sí, claramente, o sea, eso no es cuestionable. La voluntad de nosotros siempre ha sido ponerle la celeridad a esto y siempre la voluntad es entendiendo de cumplir con nuestra labor, pero finalmente hoy día esa responsabilidad cae hoy día en el empleador. Ahora, si bien han habido bastantes avances, hay cosas, detalles importantes que no se han logrado finalmente esclarecer, porque te das cuenta que cuando se habló mucho de estos fondos liberados, que finalmente ya estaba todo hecho, sí, que fue una gestión que no hizo el alcalde, que finalmente cuando a él se le pone traba a la liberación del LISAC fue justamente porque no se habían hecho este trámite de liberación de fondos que nosotros venimos exigiendo desde casi cuando se levantó el movimiento, donde todos nos cerraron las puertas y nos dijeron que no de las autoridades regionales, y finalmente sí estaba la posibilidad de hacerlo. Entonces, cuando se genera eso, esta situación de la posible liberación de fondos, ellos hicieron una jugada de liberar alrededor de 1.000 millones con la plata de la subvención regular. Y nos dijeron a nosotros que en una semana, menos de una semana de que se firmó este mandato de convenio en Santiago, iban a estar los fondos liberados y pagados. Y ya te das cuenta que está terminando el mes y esa gestión administrativa tampoco está hecha. Entonces, finalmente se dice mucho, lo mismo con el DIF. Acuérdate que el 15 de junio el alcalde dijo, yo lo tengo subido el día viernes, día 16, y el DIF fue, recién aprobado en Santiago, cierto, por presupuesto, hace unos par de semanas atrás, ¿no? Entonces, toda esa información, todas esas acciones que finalmente han entorpecido un poco también la claridad del movimiento y del conocimiento que debe tener la comunidad respecto a que finalmente el colegio de profesores y los profesores movilizados tienen toda la intención de volver, incluso, cierto, hoy día cumpliendo un petitorio a corto plazo, porque la demanda de nosotros es que finalmente se paguen nuestros sueldos íntegros, y eso no va a suceder ahora en un corto plazo. Eso, entonces, ¿cuándo deberían quedar todos los sueldos absolutamente de forma integral pagados para todos los profesores? ¿Cuál es el plazo que ustedes colocan? Eso finalmente es como la gran incógnita de todo esto, pero nosotros también le pusimos una fecha, ¿ya? O sea, la asamblea de delegados, obviamente por lo que exigían las bases, se le puso casi un largo plazo, pero que está dentro de este año. Ya. Obviamente que va a ser antes de que termine el año. Okay. Entonces eso, o sea, uno entendiendo que son 4.000 millones, casi 4.000, 5.000 millones aproximados de lo que se entrega por el ISLAC, son 4.000 millones de pesos más o menos entre lo que ellos recibieron con los fondos FAEP, que son alrededor de 2.000 millones más 2.000 millones más por liberación de fondos. Estás hablando ya de 8.000 millones de pesos. Entonces, por lo tanto, yo espero que ellos dijeron que con el LISA van a pagar todas las deudas de arrastre. Ya deberían ellos por lo menos proyectar un sueldo íntegro durante este año. Juan Manuel, fíjate que la semana pasada el Tribunal Electoral suspendió de su cargo a la alcaldesa de Quinta Normal por infracción grave a la probidad, esto entre comillas. Y si vamos al detalle, dice que, según se indica en el escrito, la edil no habría pagado las cotizaciones previsionales de los funcionarios de la corporación comunal de dicha comuna desde el mes de enero del 2017 hasta abril de este año por montos que ascienden a 140 millones de pesos a excepción del mes de febrero. Además, las concejales
aseguran que Fernández, la alcaldesa destituida o suspendida, hizo descuentos voluntarios y legales a los trabajadores sin enterarlos en las instituciones o personas respectivas, haciendo que los beneficiarios se constituyan en mora y sean objeto de posibles cobranzas judiciales y embargos, además de un posible endeudamiento de la corporación municipal. Y por otro lado se detectaron otras irregularidades, pero básicamente es por ese escenario que yo que detallo y que fue solamente hace algunos días. Esta es una nota que sale en La Tercera. El escenario es, si uno lo lee y uno ve lo que está sucediendo o ha sucedido acá, decimos, vaya, es sumamente similar. ¿Puede pasar eso también acá en la comuna de Punta Arenas, Juan Manuel? Es que eso ya, o sea, ya no es resorte de los profesores. Yo lo sé, es del consejo, ¿no? O sea, son el consejo municipal. Sí. En este caso, incluso basta con que un solo concejal denuncie abandono de deberes al alcalde, y lo que sí haría más legítimo su demanda es finalmente que quienes hoy día exigen eso, por ejemplo, un colegio de profesores que quisiera la institución por no cumplir cierto con su deber, el alcalde se sume a esta demanda, lo hace más legítimo. Uh-huh. Pero finalmente, como tú mismo lo acabas de leer, el escenario es prácticamente lo mismo. Pero esos son resortes finalmente de quienes hoy día son elegidos por la ciudadanía y que dentro de su labor es fiscalizar. Y eso también, a modo personal, no lo voy a hablar yo acá, tiene que ver mucho también con un poco de las faltas en los deberes que también han tenido los concejales en fiscalizar la acción del alcalde y de corporación en general, porque finalmente terminamos como señalando con el dedo, pero a la hora de ser como más tajantes o ser más concretos en su función, hoy día vemos que no pasa nada. O sea, yo cuestioné mucho respecto a hasta los garantes que hubieron en este petitorio anterior del año pasado, que si bien tuvieron toda la voluntad de hacerlo, y también en su principio participaron de las mesas de trabajo estos concejales, pero finalmente eso es igual a nada porque no le pudieron dar garantía. Y si ellos vieron que en las mesas de trabajo el alcalde nunca se presentó, que tuvimos, porque ya finalmente, entre comillas, se pagó parte del 2018, no todo, pues se pagó los AFP, pero donde había un claro abandono de deberes, es ellos que tenían que tomar una iniciativa, pero no vista, porque creo que acá había un poco de temor de creer de que si se denuncia al alcalde como por abandono de deberes, es un tema como netamente como político. Así en el sentido político de que yo soy oposición y por lo tanto voy al alcalde, le voy a poner todas las trabas posibles por hacer. Pero finalmente queda demostrado en el papel que hoy día sí existe un abandono de deberes. O sea, estamos hablando que ellos asumieron 2017 y 2018 y prácticamente la deuda previsional se doblegó. Te voy a sacar un poquitito del tema, nunca sacándote del tema educación, porque hace un par de días el ministro Gerardo Varela, ministro de Educación, en el aniversario de Enseña Chile, dijo que, comillas, todos los días recibo reclamos de gente que quiere que el ministerio le arregle un techo de un colegio que tiene gotera o una sala de clases que tiene el piso malo. Y yo me pregunto, ¿por qué no hacen un bingo? ¿Qué te parecieron esas declaraciones del día de ayer, que fueron noticias el día de ayer, de otra declaración desafortunada del ministro de Educación? Mira, eso es brutal lo que dice el ministro de Educación. Pero más allá de lo impactante y de incluso de lo anecdótico o lo gracioso que le puede parecer a algunos, ¿cierto? El tema es mucho más profundo. Porque acá finalmente lo que para los que no quieren ver debajo del agua, finalmente acá queda descubierto la concepción ideológica que hoy día este gobierno tiene, representado hoy día en un ministro de Educación, que finalmente lo que hace es ver a la figura del Estado y una figura de un Estado que se desatiende de las necesidades y derechos básicos de las personas. Y cuando hablamos de los derechos sociales básicos, no solamente hablamos de educación, hablamos de todo, vivienda, trabajo, ya hablamos también de las pensiones. Y finalmente lo que se hace con esto es tratar de debilitar lo público. Y es lo que ha estado pasando en los últimos años con la educación pública. O sea, desde el momento que fueron traspasados los municipios,
finalmente se ha vapuleado la educación pública. Lo mismo pasa con las condiciones. Esto, lo que nos pasa a nosotros los profesores, no tiene que ver con un tema aparte. Finalmente la precarización laboral va de la mano con la poca inversión en la educación pública. Y terminar con la educación pública, que al parecer es el objetivo de este gobierno, porque lo que queda en el inconsciente colectivo de la sociedad es que finalmente esta necesidad de privatizarlo todo. Hace poco tiempo, por ejemplo, estaba mucho también en la tele, fue eso, el tema de las viviendas sociales, las famosas viviendas sociales, y donde han habido declaraciones desafortunadas, más allá de quien venga la declaración, pero que hace esa sensación de esta falsa, ¿cómo lo podríamos nombrar? Como meritocracia, que finalmente que la gente tiene que lograr todo como a través de sus propios méritos, pero finalmente eso es una falsedad muy grande, porque la cancha en Chile es la más desigual que hay. Finalmente, quienes hoy día tienen las oportunidades son los que también tienen los medios económicos para hacerlo. Y finalmente, cuando a ti te dicen que tú tienes que solventar un poco lo que pasa hoy día en educación, que la infraestructura, que es lo primordial, lo más básico para poder entregar educación de calidad, es finalmente el mensaje que estás entregando, diciendo que el Estado no es capaz de hacerse cargo de eso. Y de hecho después él vuelve a, entre comillas, a dar una nueva explicación pidiendo disculpas, pero lo hace peor, porque vuelve a insistirte que el Estado hoy día no tiene, o sea, no es el que se tiene que hacer cargo de todo. Y finalmente con eso lo que está haciendo es decir que el Estado y esta sociedad, este país, no te entrega ni siquiera las condiciones mínimas para poder desarrollarse, vivir, o lo que tú quieras, como quieras ponerlo. Entonces, sumamente clave, te dejan descubierto finalmente esto, cuando uno habla del pensamiento neoliberal, cuando uno hablaba que finalmente un gobierno de derecha era un retroceso para los derechos sociales básicos de la gente, es esto. A esto uno se refiere. Si no tiene que ver con que finalmente él se equivoque en decir lo que dijo, con las palabras que lo dijo, porque finalmente es lo que él piensa. Y no es que él se haya equivocado en la forma de decirlo. Él lo piensa así. Obviamente que en el trasfondo y causa mucha impresión, pero finalmente queda al descubierto lo que él realmente piensa, y que finalmente hoy día la educación no es vista como un derecho social, sino finalmente como un medio de consumo, como quien finalmente es, de acuerdo al bolsillo de cada familia, es como puede solucionar este problema. Y lamentablemente, hoy día, tal como se ve, yo te lo dije incluso, no sé si recuerdas, en el último contacto, sí. Y te dije que finalmente hoy día, por ejemplo, a nivel local, y eso pasa en todo a nivel local y nacional, que no existe un plan de recuperación sobre matrículas, sobre fortalecimiento de la educación pública a nivel comunal. Y finalmente, ¿qué terminan haciendo los establecimientos para poder traer matrículas? Hacen bingos, hacen sorteos, hacen rifas. Así es. A mí me tocó, por ejemplo, el año pasado, sí, en la cual tuve que participar 2 fines de semana, un día viernes, sábado y domingo, de mi horario libre, haciendo curantos para vender, ni siquiera, y haciéndolo a través de un club deportivo, porque a nosotros nos recortaron todos los recursos en la escuela CEP, ya sea por mi mala administración, que también tenía que ser velada bajo corporación, pero finalmente eso significaba que nosotros no teníamos hojas, no teníamos tinta para imprimir guías, no se pudieron hacer ACLES, que ACLES finalmente son los espacios que tienen los niños para poder ejercer finalmente lo que a ellos les gusta. Claro. Y todos esos recursos se nos recortaron de raíz. Y ni siquiera se preguntó nada, se recorta nomás y ustedes se la arreglan como puedan. Y eso es pan de cada día. Y si finalmente el Estado no es capaz de hacerse cargo de eso, que son condiciones mínimas, ¿quién se hace cargo? Finalmente, ¿quién se hace cargo de eso? Entonces, a mí lo que más allá como de la frase y como de lo fuerte que pueda sonar, finalmente me preocupa el trasfondo de lo que hoy día este gobierno entiende por educación.
Juan Manuel Mancilla, profesor, que haya humo blanco, ojalá, por esta semana, con las reuniones importantes que tienen hoy día en la tarde y en los próximos días, y ojalá se vote, si es que se cumplen con el petitorio que ustedes han planteado y se cumplen con las fechas que también se están planteando, se pueda volver a clases a partir de la próxima semana. Juan Manuel, muchas gracias por el contacto a esta hora de la mañana. Lo mismo. Que esté muy bien. Chao, hasta luego. 9:30, 9:31, pausa. Ya conversamos con Luis Pérez, presidente del PPD a nivel regional.